Bienvenidos a Apoteosis, Escuela de Psicología, Filosofía, Mitología y Mística. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo y bastante amplio, que es la Cábala. Hoy vamos a dar una clase introductoria acerca de esta doctrina, que no es una doctrina religiosa, pero sí es una doctrina espiritual mística, de la mística hebrea, de la mística, podemos decir, judía, pero vamos a enmarcarlo dentro de lo hebreo, porque cuando hablamos del judaísmo estamos hablando específicamente de la religión como tal. Y la Cábala no entra dentro del contexto de la religión, sino que es un aspecto aparte de lo religioso, de la doctrina religiosa, porque estamos hablando de la mística judía. Así como el sufismo es parte de la mística musulmana, la Cábala es parte de la mística judía y por supuesto tiene toda una forma de llevarse muy distinta a los parámetros religiosos. Sin embargo, por supuesto, los libros de la Cábala, los libros que hablan sobre Cábala, sobre esta doctrina, su basamento está en la Biblia judía, que es la Torá, que es el Pentateuco, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, de la Biblia católica. Pero por supuesto, en su lenguaje primordial, que es el lenguaje hebreo. Luego se hicieron traducciones en el tiempo, por supuesto, cuando se convirtió en un texto, digamos, romano, que fueron los que originaron la Biblia, como la conocemos, en cierto sentido, y pasó a llamarse el Antiguo Testamento. Sin embargo, bueno, es la Biblia de los judíos, la Torá, que tiene un lenguaje completamente distinto porque viene de la raíz del lenguaje como tal. Bien, vamos a hablar sobre la Cábala entonces. ¿Y qué es la Cábala? La Cábala, como se los digo, es una doctrina mística, ¿sí? Es una búsqueda espiritual, es una búsqueda de entendimiento y de comprensión espiritual que va enmarcado hacia lo místico, pero que por supuesto contiene lo esotérico como parte de su proceso. Tiene prácticas esotéricas, tiene contenido esotérico. Por supuesto, cuando hablamos de esotérico, hablamos de lo profundo, ¿no? de lo que va hacia adentro, de lo simbólico, del significado, de elementos profundos y superiores, que por supuesto la Cábala los contiene todos, porque es algo bastante complejo. Y hay muchas dimensiones de la Cábala, hay muchas raíces, ramas de la Cábala como tal, hay muchas formas de Cábala. Incluso la Cábala se ha originado, no se sabe bien dónde se originó ni cuándo se originó, pero sí se sabe que en términos de inicios se originó fuera de lo que es el mundo hebreo y después se fue adaptando a ese mundo hebreo, a ese mundo judío. Digamos, los judíos que estaban buscando profundizar un poco más en los textos sagrados. Bien, entonces la Cábala significa recibir. Eso es lo que significa la palabra Cábala, que viene del verbo hebreo lekabá, que significa recibir. Entonces se recibe. Eso lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. Lo podemos tomar de diferentes ópticas. Porque recibir puede ser recibir la sabiduría, recibir la comprensión, recibir la divinidad, recibir el Espíritu de Dios, recibir el conocimiento divino, el conocimiento de Dios. Sí, se puede tomar de muchas formas, pero es una apertura, es una recepción a algo. Y eso engloba todo lo que la Cábala significa propiamente. La Cábala está fundamentada en dos grandes misterios. Es decir, la Cábala busca o profundiza desde dos grandes misterios, que es lo que propone como búsqueda, que es el Mesías Bereshit y el Mesías Merkabah. ¿Okay? Y esto lo que significa es
el misterio de la creación, el Messiah Bereshit, y el misterio del carro de fuego, que es el Messiah Merkabah. Y en estos dos puntos es de donde se desglosa o comienza la búsqueda de lo que es la doctrina de la Cábala como tal. Y fíjense, el Messiah Bereshit, que es el misterio de la creación, lo podemos encontrar en el capítulo número 1 del Génesis, y el Messiah Merkabah, que es el misterio del carro de fuego, lo podemos encontrar en el capítulo número 1 del libro de Ezequiel y en el capítulo número 6 del libro de Isaías. Sin embargo, no nos confundamos, porque en el Génesis, en el capítulo número 1, podemos ver el misterio de la creación, pero ya en los siguientes capítulos entra lo que es el Messiah Merkabah, que es el carro de fuego. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que nos quiere decir esto es que existen dos dioses dentro del mundo cabalístico. Vamos a verlo así. Existe el Ein Sof, que es el Dios originario, sublime, la profundidad de lo divino, del Dios sin forma, ¿ok? De eso que no podemos vislumbrar, que no podemos darle un significado concreto porque no lo tiene, porque es donde se origina la creación, donde se origina todo y todos los universos de los cuales habla la Cábala, que ya pues en otros videos profundizaremos acerca de eso. Y está un Dios, ¿ok?, que es la autocontracción de ese Dios originario, es la autocontracción en los universos para darle una forma antropomórfica, ¿ok? Y entonces ese es el Dios del misterio de la Merkabah, porque es el Dios que tiene forma, es el Dios que conocemos del Antiguo Testamento o de la Torá o del Pentateuco. Es ese Dios que se manifiesta, que habla con el hombre, que habla con los profetas, que interactúa, que tiene palabra y que podemos ver con una función específica en los textos sagrados. Ese Dios lo conocemos, es llamado Jehová o Yahvé. Sin embargo, dentro del mundo hebreo y cabalístico se le conoce como Yuhei Van Hei. Yuhei Van Hei, que es la YH, la W y la H, que es el nombre de Dios, que no tiene forma de pronunciarse, por eso lo llaman Yuhei Van Hei. Y ese es el Dios antropomórfico que podemos ver ahí en ese Antiguo Testamento. Son dos dioses distintos, pero forman parte de lo mismo. Simplemente que uno es la autocontracción del otro en esa forma de revelarse para tener un contacto con lo humano y tener una revelación, ¿no?, específica. Entonces podemos ver que a partir de esto es que se fundamenta la Cábala como doctrina. Este es el principio, ¿no? ¿De dónde viene la Cábala? ¿Qué busca la Cábala? Y por supuesto, a lo largo de la historia se han generado diferentes maestros. Al principio esto era una tradición mística completamente oral. Es decir, iba pasando de maestro a discípulo de forma oral. Los conocimientos no estaban escritos, sino que se iban enseñando y iban en el tiempo transmitiéndose. Sin embargo, llegó un momento en donde fue necesario llevar estos conocimientos a las escrituras. ¿Por qué? Porque se podía perder este gran conocimiento, que por supuesto era muy importante. Se dice que existen dos tipos de Cábala. Esa Cábala antigua, originaria, en donde están los conocimientos reales de lo que se quería transmitir, y la Cábala actual, que es una distorsión de muchas cosas porque se fueron metiendo muchísimas otras doctrinas dentro de la doctrina original y por supuesto la fueron distorsionando. Hay dos libros importantes dentro del mundo de la Cábala, que son los libros representativos, que son el Sefer Yetzirah y el Zohar. Estos son los libros más representativos. Por supuesto hay otros, pero estos son los libros más representativos de la Cábala, ¿no? En donde están los conocimientos más amplios que podemos encontrar y que por supuesto tenemos para estudiarlos. Estos libros los puedes conseguir por internet sin ningún problema. Yo los tengo y sé que se pueden conseguir y se pueden estudiar.
También hay muchos videos, muchas escuelas sobre Cábala aquí en YouTube que también se pueden profundizar y pueden buscar porque es súper interesante y nos deja bastantes conocimientos importantes para nuestra vida si sabemos utilizarlos. Bien, tenemos entonces estos textos importantes que los podemos explorar y que son lo más representativo de esa tradición oral que se fue escribiendo, ¿ok? Que se fue llevando a la escritura para entonces poder tener esos conocimientos plasmados en un lugar específico. Y esto, por supuesto, hace un cambio enorme de todo lo que es la Cábala, porque bueno, ahora se puede estudiar. Los elementos más importantes dentro de la Cábala, o el elemento más importante dentro de la Cábala, y tal vez más representativo porque lo podemos ver, y seguramente muchos de ustedes tienen el conocimiento de esto, es el árbol de la vida. Y el árbol de la vida consta de una estructura, ¿sí? Un modelo en donde se plasma unas esferas que son llamadas sefirot, que son 10. Y esas sefirot son representaciones de aspectos del alma, del universo y de Dios, plasmados en esa forma. Y es como el alma va formándose o conformándose desde lo más elevado hasta lo terrenal y desde lo terrenal hasta lo más elevado. También la estructura del árbol de la vida tiene 22 líneas que unen estas sefirot. Y por supuesto, estas 22 líneas tienen una relación directa con el alfabeto hebreo que tiene 22 letras, que igualmente tienen una relación directa con el tarot, que son 22 arcanos. Y aquí es donde vemos cómo se van uniendo diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas en una. Por supuesto, la Cábala tiene mucha interacción con otras doctrinas como el gnosticismo, como el teosofismo, como el hermetismo, que también son doctrinas originarias y que han venido nutriendo a la Cábala desde sus orígenes. Y bueno, más actual, pues la astrología y el tarot también, porque las sefirot están relacionadas directamente con los planetas, con los dioses, con los ángeles, con arcángeles y con otras muchas cosas esotéricas y místicas que se han ido integrando dentro de la estructura del árbol de la vida y de la Cábala. La Cábala tiene tres fundamentos o tres dimensiones en donde sus iniciados se centran para explorarla y por supuesto desarrollarse dentro del mundo de la Cábala. Y es la dimensión investigativa, la dimensión experiencial y la dimensión práctica. Estas son tres dimensiones en donde se desenvuelven estos iniciados o estos estudiosos de la Cábala o estos aprendices, estos practicantes. Y obviamente en uno de estos dos misterios que al principio mencioné, que son el misterio del origen de la creación, porque hay unos cabalistas que se fundamentan y se centran en eso, y el misterio del Merkabah o del carro de fuego, que hay unos cabalistas que se centran y se enfocan en estudiarlo desde ese aspecto, desde ese misterio. No todos abarcan lo mismo y de ahí pues se desarrollan otras ramificaciones, como ya se los dije también. Estas tres dimensiones, la dimensión investigativa, tiene una orientación más esotérica, es decir, una orientación más de ir hacia una búsqueda interna y de cómo esa búsqueda interna la podemos relacionar con las sefirot o las diferentes dimensiones del árbol de la vida, desde esa búsqueda interna y esotérica. Recordemos que lo esotérico y lo místico no es lo mismo. Lo esotérico tiene que ver con una búsqueda interior, un desarrollo interior, un descubrimiento interior que me lleva a un proceso místico, tal vez, porque lo místico ya es esa relación directa con lo divino, con la divinidad. ¿Ok? Y porque entonces decimos que la Cábala es una
tradición mística porque busca esa interacción directa con la divinidad del practicante de la cábala. Pero por supuesto hay todo un proceso esotérico de pasos, de estados que el practicante tiene que ir superando dentro de la doctrina. El segundo aspecto o la segunda dimensión, que es la experiencial, tiene que ver más con lo místico y de cómo el practicante de manera oral, más específicamente en este caso de maestro a discípulo de manera oral, buscan formas de conectarse con lo divino. Y ahí entran muchas técnicas y muchas herramientas dentro de la cábala que permiten que esto ocurra dentro de los textos sagrados, alabanzas, invocaciones, evocaciones, para que esto ocurra. Y la tercera dimensión que se maneja dentro de la cábala, que eso los dije, es la práctica. ¿Ok? Y la práctica, bueno, y la experiencial es más dirigida a esos discípulos que son más ascéticos, que se separan un poco de la sociedad, que viven solos. Es esa vida más monástica, vamos a decirlo así, de monjes, ¿ok? Para que tengan la referencia. Y ya los practicantes como tal, buscan una experiencia directa con los procesos que se originan desde la cábala. ¿Okay? Es la práctica, es cómo todo este conocimiento se puede llevar a no solamente el conocimiento de Dios, sino a la relación directa y la vivencia dentro de lo que es Dios. Porque se consideran que ellos son co-creadores con la creación, co-creadores con Dios. Es decir, la idea es poder estar lo más cercano posible a esa experiencia de Dios a través, por supuesto, de la cábala como herramienta. Porque vamos a llamarlo así, una herramienta mística, una herramienta espiritual. Bastante compleja, bastante profunda, y todo lo que podamos escuchar hoy aquí es algo pequeñito en comparación con toda la cantidad de información que existe sobre esta doctrina. O sea, lo que vimos hoy es absolutamente nada. Esto es simplemente una introducción básica para que tengamos ciertas nociones, como lo hemos hecho con otras doctrinas aquí en el canal, aquí en la escuela, como la alquimia, que también tenemos un video sobre la alquimia y tenemos un video sobre el tarot, pero son principios, ¿no? Son introducciones. Como ya les he dicho también, vamos a ir desarrollando clases a lo mejor más específicas de cada aspecto de estas doctrinas para ir profundizando de manera consecutiva en cada una de ellas, pero lo importante es que por lo menos se genere el interés que puedas tener para investigar más, para profundizar más, porque tu camino es tuyo y tú eres el responsable de caminarlo, y para caminarlo necesitamos conocimiento, un conocimiento que se tiene que convertir en sabiduría. Recuerda que todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas tienen un aspecto simbólico y arquetípico que tiene todo que ver con nosotros. ¿Sí? ¿Recuerdan estos videos en donde hablamos de lo arquetípico y lo simbólico? Esa clase es importante, también estaremos profundizando en eso. Cómo todas estas enseñanzas desde lo simbólico nos llevan a desarrollar nuestro propio camino de una manera que nos permita verlo y por supuesto tener una guía, una luz que nos permita caminarlo mejor. No dejes de hacer tu trabajo, que es encargarte de tu camino. Nos vemos pronto.